¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy continuamos con nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la parte del Concilio de Nicea. Estamos celebrando 1700 años sobre el concilio y especialmente hoy, 19 de junio, es donde se cumplen los 1700 años de la creación del credo. Entonces vamos a empezar un poquito a hablar de eso, de cómo en el primer concilio se crean nuestras bases como iglesia católica cristiana. Recordemos que nuestra iglesia es muy rica en historia, entonces hay que entender y comprender la parte de nuestros orígenes. Recuerden que nuestra iglesia no nació ahí después de 1500 con la parte de Lutero o los demás personas que se han separado de la iglesia, sino que surge de los inicios, ¿no? De Pedro hacia la fecha. Entonces vamos a ir desglosando algunas cosas, especialmente en la parte del primer concilio de Nicea. Vamos a entrar en materia. El concilio de Nicea. Ese se celebró en el año del 325 después de Cristo en la ciudad de Nicea, que es ahorita la parte actualmente que es Turquía. Fue el primer concilio ecuménico de la iglesia cristiana. Fue convocado por el gobernador Constantino, el emperador Constantino, que le llamamos el grande, o le llamamos el grande de la historia. Aquí hay en cuestión de historia, donde hay algunos historiadores que se contraponen y solamente vamos a dar alguna parte de las observaciones que nosotros lo vemos. Es cierto, Constantino es el que invita a la parte, los primeros cristianos hacia el sínodo. Él es el que va a impulsar esta parte del sínodo, más no va a tener él participación. Él no era teólogo, ni él no, al ser no cristiano, él era no cristiano, entonces era pagano, entonces no tenía mucho conocimiento de lo que estaba sucediendo en la iglesia, ¿no? Entonces, él solamente lo promueve. Sí, y ya los padres conciliares son los que van a abordar toda esta parte. Entonces, entendemos que la historia dice que Constantino estuvo por ahí muy metido, no solamente él puso algunas cosas que vamos a ir desglosando un poquito, pero él nunca tuvo participación dentro del concilio como tal o siendo padre conciliar. Lo que se buscaba primero era en las controversias teológicas irlas depurando un poco a poco. Había algunas dudas, había algunos señalamientos de algunos mismos sacerdotes, entonces por eso es juntar y buscar la unidad. Este es lo primero que se va a buscar con este concilio de Nicea. El emperador Constantino lo que facilitó a los obispos fue los traslados, fue la casa en donde se iban a quedar, comida y muchas cosas. Fue lo que Constantino va a poner dentro de este concilio. De hecho, consideró muy oportuno la reunión porque había logrado su victoria en Licinio en el año 324. Entonces, como saben, pues ya Constantino estaba ya todo el imperio lo estaba unificando. Entonces, a irlo unificando, también a él le causaba un poquito de ruido y le causaba un poquito de incertidumbre que la iglesia estuviera también un poquito en disputas y hubiera algunas cosas que no estaban muy claras y no había unidad. Entonces, por eso él ahora sí que va a meter un poquito su mano en el sentido de facilitar las reuniones, facilitar que los padres conciliares, los obispos que vivían que eran de iglesias, muy retiradas, pudieran ellos estar presentes. Entonces, él lo que hace es trata de unificar primero la parte del imperio y ahora va a tratar de unificar la parte católica. Ojo, todavía Constantino no estaba bautizado, todavía Constantino era pagano. Dentro de todo esto, en la parte de las disputas entre algunos sacerdotes, había uno especialmente, Arrio, se llama la persona, el apellido, es un sacerdote que se negaba a la divinidad de Jesucristo y él es el primero que empieza él a tratar de demeritar todo lo que la iglesia conocía sobre Cristo, que no era igual que el Padre, sino que simplemente era alguien que el Padre envió, no estaba a la altura del Padre. Entonces había muchas controversias con Arrio. Arrio lo que pensaba y lo que nos decía era que Jesucristo pues no es de la misma
sustancia. Entonces, él y sus seguidores pues tenían esa disputa en donde estaban ellos muy fuertes, su corriente empezaba a ganar adeptos y los padres conciliares, aparte de ver ese riesgo que podía tener ahí, porque se estaba llevando en un rumbo que no era de la iglesia, ahí es donde surge propiamente el juntarse y empezar con este concilio. La inmensa mayoría de los asistentes notaron que tenían una doctrina no muy clara. Entonces, al ya estarse juntando, ver todo lo que estaba pasando, empiezan ellos a sentarse y revisar cada uno de los primeras teologías, de los primeros ritos de los cristianos, las primeras iglesias, y empezamos a ver el panorama completo. En esta reunión del concilio se juntaron más de 300 obispos. Entonces, ya con ellos y las partes conciliares comenzamos a ver poco a poco donde se empieza, a la luz del Espíritu Santo, a ir ahora sí viendo algunos temas, especialmente el credo, que es lo que tenemos hasta nuestros días. Se empieza a ir gestando poco a poco, a irse los primeros palabras, las primeras voces, en irlo armando, que es hasta la fecha lo que tenemos. Después de 1700 años todavía lo seguimos proclamando. Para evitar graves confusiones, los padres conciliares decidieron redactar sobre la base del credo bautismal de la iglesia de Cesarea, una de las primeras iglesias, un símbolo de fe que reflejara de modo sintético y claro la confesión genuina de la fe recibida y admitida por los cristianos desde sus orígenes. Entonces los padres conciliares comenzaron a ver las bases de la iglesia, no estar simplemente los temas al aire, sino que tener una doctrina basada en hechos y basadas a raíz del Espíritu Santo. Uno de lo que Arrio siempre estaba proclamando, se dice que Jesucristo es la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Esto es lo que se ve y nosotros vamos a ir desglosando en el credo. La parte contraria era lo que Arrio nos decía. Él no es de la misma sustancia del Padre, él solamente vino al mundo, es una persona igual como los profetas, como los apóstoles, pero hasta ahí. Entonces, seguía todavía la pugna, por eso los padres y la parte conciliar comienzan a ver de nuevo en ese mismo concilio a tomar decisiones muy, muy precisas para comenzar. Así que el 19 de junio del año 325 nace el credo para nuestra iglesia. Como les digo, tenemos 1700 años en donde el credo sigue o lo seguimos utilizando hasta la fecha. Ahora, vamos a ir viendo y desglosando un poquito cada parte de los credos. Lo hemos dividido en 20 puntos bien importantes, en 20 puntos en donde veremos cómo se van asentando nuestras bases como católicos, como cristianos, como universales. Entonces vamos a ir viendo que son documentos que vienen desde las Sagradas Escrituras, documentos que pasaron en la vida civil y todos los acontecimientos donde se ponen las bases que nosotros podemos ir viendo, sintiendo, ir también desglosando y viendo cómo nuestra iglesia católica, nuestra iglesia cristiana, ha ido revisando cada una de las cosas que nosotros siempre hemos tenido como un credo, hemos tenido como principios. Vamos a comenzar, son 20 puntos y poco a poco los vamos a ir desglosando. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. El primer punto es que hay un Dios que creó todo, que creó la materia, los hoyos negros, las constelaciones, todo. Es un Padre bueno, un Padre amoroso que da todo. En este caso, crea todo lo que conocemos. Es un Padre que siempre ha estado ahí, es un Padre, a veces hay pinturas que lo vemos como un Padre ya anciano, como un Padre joven, pero es un Padre eterno. Es alguien que siempre ha estado ahí y es el que crea todo lo que conocemos, ¿sí? La segunda, creador del cielo y de la tierra, que Él crea la creación, de todo lo visible y lo invisible, lo que no conocemos, también Él lo crea. Entonces vemos que Él es el creador
de todo lo que vemos, de toda la creación, de todas las criaturas, y aquello que no tampoco alcanzamos a entender y comprender, también es el creador. Como dice el primer punto, pues es un Dios todopoderoso. Entonces, un Dios bueno, un Dios que crea, un Dios que nos da la oportunidad de disfrutar la creación al 100%. Un Dios que nos dice también que nos da manos llenas y también aquello que no conocemos, aquello que vemos nosotros invisible, que a lo mejor está en el aire o a lo mejor está en partículas, también tiene una creación y tiene un porqué. Y el Padre es el que lo cree. A lo mejor hay cosas que no podemos explicar, pero sí sabemos quién lo creó. Entonces tenemos un Padre que es creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Vamos al punto 3. Creo en un solo Señor Jesucristo. Como recordamos antes, el Señor, en las palabras era el Señor de todo, el Señor dueño de, el Señor dueño de aquello que le pertenece. Entonces, es un Señor Jesucristo dueño de nosotros. Es un Señor que es dueño de lo que alcanzamos a ver, de lo que alcanzamos a palpar. ¿Sí? Entonces es la tercera. Creo en un solo Señor Jesucristo. El 4. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Aquí es donde vimos la primera parte, que es la primera, si ven viendo la parte primera, que es un poquito como si estuviéramos hablando un poquito del Génesis, en donde está la creación, el Padre amoroso, el Padre que todo lo crea, que todo lo tiene. Ahora vemos un poquito el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Aquí ya empezamos un poquito la doctrina en donde los arrianos que querían ellos, que decían que el Hijo no era de la misma sustancia del Padre, aquí vemos que ya les empiezan a dar una cachetada con guante blanco, en donde el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, o sea, siempre lo ha acompañado el Hijo. Entonces, es parte sustancial, son de la misma sustancia, no es diferente uno a otro, sino que son iguales. 5. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Aquí vemos que Dios es parte y todo lo que hace, que es la parte de la luz, de lo verdadero en nuestra religión, está presente. Es cierto, hay a veces que vemos que nuestra iglesia tiene cositas de repente, pues no muy claras, pero sigue siendo verdadera, sigue siendo única porque fue creada con los inicios de los apóstoles. Vemos una iglesia que es fuerte, una iglesia que es verdadera y un Cristo o un Dios más bien, un Dios que nos acompaña, un Dios que vive entre nosotros y un Dios que nos enseña la parte de llevar siempre todos nosotros un ritmo, llevar una santidad y dirigirnos sobre todo hacia Él. 6. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Volvemos otra vez a la parte de donde se estaba haciendo o donde se estaba separando la iglesia. Ahí vemos que fue engendrado, donde se le presenta el ángel a María y ahí es donde se engendra. Entonces el Padre manda a su Hijo único, ¿sí? Con nosotros para que nos acompañe. Entonces es un regalo del Padre donde se engendra al Hijo y es, aparte de que es humano, de que se engendró, pero también es de la misma naturaleza. Entonces vemos que Dios Padre nos sigue todavía mostrando hasta este punto que siempre va de la mano del Hijo. No son cosas diferentes. Volvemos a esa separación que quería Arriano, decir Cristo o el Hijo no es igual que el Padre, es cualquiera, como o cualquier sustancia o cualquier persona, no es alguien que nosotros podamos tener en cuenta, simplemente es algo que pasó y algo que está ahí. No,
es algo que nosotros debemos de tener bien presente, por eso nos los aclara en varios puntos, ¿sí? Sobre la divinidad tanto del Padre como del Hijo. Siguiente punto, por quien todo fue hecho. Volvemos a la parte del Génesis, el Padre que todo lo hace, el Padre que todo tiene hecho bien, el Padre que todo manda, porque también mandó a su Hijo único, el Padre que también manda al Espíritu Santo, el Padre que está presente, el Padre que es amor, el Padre que siempre está ahí acompañándonos. Es cierto, Él ha hecho bien las cosas, Él no tiene tiempo, Él sigue estando ahí porque es un tiempo de Dios. A lo mejor nosotros en el tiempo cronológico, pues va pasando poco a poco todo lo que estamos haciendo. Más en el tiempo de Dios, en el Kairos, ese es un tiempo de Dios, un tiempo perfecto. Entonces ahí es donde nosotros, en nuestro tiempo cronológico, pues a veces no tenemos esa conciencia. En el tiempo de Dios es un tiempo que siempre Él está presente. En ese tiempo es donde Él hace la creación, hace todo lo que es bueno para nosotros y envía a su Hijo. El número 8, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo. Se regala al Hijo. El Padre, todo amor, va a regalar al Hijo, va a encarnarse el Hijo y para nuestra salvación va a padecer, va a estar presente con nosotros para vivir, ¿sí? Una vida ahora sí que humana, una vida en donde va a comenzar, ¿sí? A caminar, ¿sí? A experimentar, ¿sí? Todo lo que es una vida humana con sus temas de hambre, con sus temas de sueño, con sus temas como cualquier humano que lo ponga. También, pues ese hombre que está con nosotros nos va a regalar, conforme vaya pasando el tiempo, pues su vida también. Va a padecer, va a sufrir, pero todo porque el Padre así lo quiere. El Padre así nos lo regala al Hijo. El número 9. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Viene la tercera persona ya, el Espíritu Santo, también regalado por el Padre. También un tema que nos dice Jesús, llegará el Consolador, ¿sí? Que es lo que celebramos la semana antepasada, llegará el Consolador, no estarán solos. A lo mejor físicamente yo me voy, pero se quedará con ustedes el Espíritu Santo. Entonces sale la tercera persona, que el Espíritu Santo, que es nuestro acompañante, el que nos da la sabiduría, el que nos acompaña en nuestro caminar como cristianos. Se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Vemos otra vez el capítulo un poquito desglosado en donde ponen un capítulo muy tierno donde se encarnó de la Virgen María, donde el mismo Padre escoge a María para regalar a su Hijo, donde el Padre como regalo a la humanidad, como una parte de ser bueno, una parte de decirnos que siempre está presente con nosotros, va a ver entre las mujeres a María, va a ponerla en este punto muy importante en nuestra historia como cristianos para que sea ella la portadora del Hijo. Y ahí es donde el Hijo o el Verbo, como lo llamamos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ahí es donde María, al decir el sí, al decir que había una cosa más arriba que ella, que a lo mejor no entendía, pero al decir el sí, ahí es donde se encarnó Cristo y se hizo hombre. Entonces vemos que también vamos viendo una de las verdades que nos han pasado en en nuestra vida como católicos, el saber que Jesús, que el Hijo es ahora también parte o es humano como nosotros. Es cierto, va a padecer más adelante, pero al final de cuentas está regalando el Padre, el Hijo. Vamos con el otro punto, el 10. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Esta parte también es muy interesante. Hemos visto una parte ya del Génesis, como hemos visto la parte
de las escrituras, ahora vemos una parte civil. Nosotros vamos a ver que el imperio, ¿sí? El imperio romano tenía también sus escritos, tenía una biblioteca y ahí está guardado, ¿sí? Cómo fue el Hijo, Jesús, fue procesado, ¿sí? Por medio de Poncio Pilato. Y ahí está escrito, es algo que está en la historia, no es un hijo o un Jesús inventado, porque no lo estamos inventando, es alguien que realmente estuvo en esa época, que padeció y que Poncio Pilato lo enjuició, padeció por lo que el mismo Pilato le pone y pues fue sepultado, ¿no? Antiguamente ya lo conocemos, fue clavado en la cruz, después clavado en la cruz, bueno, pues lo bajan y es sepultado. Pero vemos una realidad histórica que está basada en textos, ¿sí? Que están en las bibliotecas romanas, antiguas romanas, como un hecho verídico que pasó en ese tiempo. Entonces es algo que realmente no estamos inventando, no se está inventando, sino que existe en escritos de la antigua Roma. Y resucitó al tercer día según las escrituras. Se citan las escrituras en donde el Hijo, su cuerpo va a resucitar, en donde destruyen este templo y resucitará el tercer día. No haciendo referencia a ese gran templo que había en Jerusalén, sino su templo como persona. Entonces ahí, y resucitó al tercer día, según las escrituras. Se vuelven a citar las escrituras. Entonces vemos que ya vimos la parte del Génesis, vimos la parte divina de Cristo, lo que está presente, lo que no, pero también vemos la parte de los escritos que están en las bibliotecas civiles y vemos también otra vez que se refiere hacia las escrituras. Y resucitó al tercer día según las escrituras. El 12, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, que es el lugar que le corresponde al Hijo. El Hijo siempre había estado ahí, solamente que se encarna, padece, es sepultado y subió al cielo. Entonces vemos ahora al Hijo que vuelve a subir al Padre. Después de padecer, después de estar en la tierra, después de toda esa vida que pasó él aquí, de ver los apóstoles, fundar esto, fundar la iglesia, ahora sí va a estar donde siempre había estado, a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Vamos a esperar la segunda venida, que es lo que siempre nosotros estamos, rezando, estamos esperando, ¿no? Esa segunda venida, donde cuando venga, como dice la escritura, no sabemos ni el día ni la hora, solamente el Padre sabe el día y la hora. Entonces, eso es lo que nos estamos como cristianos preparándonos para poder tener o poder estar en esa segunda venida, en donde nos juzgarán a todos según lo que hemos hecho en nuestras vidas. El 14, y su reino no tendrá fin. Estamos hablando de un reino eterno. Recuerda que hablábamos un poquito del tiempo de Dios, el Kairos, que es el tiempo que es de Dios. Entonces, pues su reino no tendrá fin, es algo que nunca va a pasar. Entonces, cuando nos llame a su presencia, que tengamos nosotros nuestra Pascua eterna, bueno, pues ese es el reino que nosotros estamos siempre esperando, ¿no? Que por nuestro vivir como cristianos tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros esperamos en la resurrección, dice la resurrección de los muertos y su reino no tendrá fin, que eso es donde vamos, o nos estamos llamando a tener o estar en ese reino. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, es el que sopla la vida, ¿no? Cuando llegó el Espíritu Santo que nos llenó a todos de alegría a los apóstoles donde estaban ahí, sopló, la paz esté con ustedes, dejó el Espíritu Santo y es el que da la vida, donde los apóstoles dejaron los temores, en donde empezaron a hablar lenguas y en donde comenzó la evangelización. Por eso dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ahí es donde está la fundación de la iglesia, ahí es donde propiamente la iglesia queda fundada. Y ahora sí los apóstoles salen a evangelizar. Quiero el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que es el que da la vida del Espíritu, es el que da la vida. Por eso cuando nos bautizan a nosotros,
el Espíritu Santo entra sobre nosotros y ahora sí ya somos hijos de Dios. Pertenecemos a esta gran familia que somos como cristianos. Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Volvemos a tocar el punto que procede todo del Padre. Que el Padre y el Hijo son iguales. Volvemos a remarcar lo que Arrio, en su momento, un sacerdote, quería que la iglesia no tuviéramos. Entonces, él era tanto el tema con Arrio y sus seguidores que se tenía que poner un alto para no desviar nuestra atención de la iglesia, para que la iglesia no sufriera una fractura, sino que siguiera unida. Y aquí es donde Arrio va, no a doblar las manos, porque al final de cuentas, como quiera, siguió con su campaña, pero sí se da cuenta, y los padres conciliares, de que al decir que el Padre y el Hijo están juntos, son de la misma sustancia, hasta ahí siempre va a ser este tema. Nunca se van a separar, son iguales, son de la misma sustancia, procede el Padre del Hijo, el Hijo del Padre, entonces siempre lo vamos a llevar ahí. Entonces, por eso es un tema que está marcado y está muy desglosado. Y ahorita estamos tocando algo muy, muy sencillo para no llevarnos tanto tiempo, pero es algo que debemos a mejor profundizarlo un poquito más y ver realmente que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Número 17, y que habló por los profetas. Todos los profetas en su momento siempre hablaron del Padre, hablaron del Hijo, hablaron de lo que iba a venir, cómo iba a padecer, qué iba a pasar. Entonces siempre los profetas, siempre ellos, vamos, tenían esa profecía de decir qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a seguir. Ellos en su momento fueron también instrumentos para que el pueblo judío recibiera la información de lo que iba a pasar. Es cierto, a lo mejor algo sordos, ¿sí? Con sus oídos, pero ahí estaban las señales, ahí estaba todo lo que los profetas hicieron y promulgaron en su momento. El 18, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Recuerden que la iglesia es una sola. ¿Por qué? Porque está fundada por Cristo, está fundada en Pedro. Entonces es una iglesia, no es que no que los católicos tengamos muchas iglesias, es una sola y es para todos. A lo mejor hablamos de que hay iglesia, o nuestra iglesia está en todo el mundo, es cierto, sí, pero es una sola porque es la unión que Cristo nos dejó. Es santa, es cierto, a lo mejor tiene o ha tenido resbalones durante todos esos años la iglesia, pero sigue siendo santa, no por lo que tenemos, sino por lo que es, porque los valores de la iglesia, porque los valores que tenemos inculcados, por lo que se hace, por el evangelio que se lleva, por aquello de que se ejecuta, siempre es santa. Siempre, siempre va a ser así, va a ser santa, independientemente de lo que pueda pasar, a lo mejor con los ministros, a nosotros, con nosotros como evangelizadores, a lo mejor nosotros como personas podemos fallar, pero la iglesia siempre sigue siendo una santa por lo que lleva, es más allá de la persona, es una institución, y no institución, sino es más allá de eso, en donde la iglesia va siempre a florecer, siempre va a ser santa. Católica, porque vamos, lo hemos visto, es universal. El catoliqué, como lo mencionaban en su momento, es algo que dice que es universal. Por eso nosotros nos llamamos católicos, porque es universal, no está casado solamente a una iglesia en particular. Y apostólica, porque tenemos la tradición de que nuestra iglesia nació a partir de los apóstoles. Entonces, es un punto bien importante que tenemos que tener en cuenta. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, porque siempre está ahí, porque a pesar de lo que hagamos nosotros, va a ser siempre santa, siempre va a estar apoyándonos, siempre va a estar ahí presente. Católica porque es universal, porque va a todos los rincones de la tierra, en todos los idiomas, en todas las lenguas, por ahí está presente. Y apostólica porque seguimos todavía nosotros caminando como los apóstoles, seguimos llevando el evangelio a todo el mundo. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Es el bautismo, ya como les comentaba, es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, cuando nos bautizan. Y ahí, cuando nos bautizan nosotros, nos hacen ya parte del pueblo de Dios. Ya somos parte de la iglesia, ya somos parte de toda la asamblea. Y nuestros pecados, como dicen, el pecado original queda borrado. Y ahí es donde nosotros ya podemos gozar, ¿sí? De todas las bendiciones que la iglesia como tal promueve cuando el Espíritu Santo va a bajar sobre nosotros al momento que nos bautizan. Y la última es la 20, espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Algún día nosotros tenemos esa parte de vivir la Pascua eterna, en donde vamos a resucitar, en donde todos nuestros hermanos que hemos visto durante el tiempo, tenemos que ver ese Cristo, a ver a ese Cristo cara a cara. Es ver esa Pascua eterna que vamos a gozar y en la vida de un mundo futuro, donde nosotros pues estamos viendo hacia el frente, viendo que el tiempo de Dios, como le decíamos al inicio, es un tiempo que no pasa, donde nosotros nos vamos a integrar a ese tiempo de Dios, en donde vamos a estar con Él, de la mano de Él y disfrutando todo lo que el Padre nos ofrece. Entonces, esto es lo que hemos ahorita visto un poquito desglosando sobre el credo de Nicea. Son 1700 años en donde lo hemos profesado, en donde en 1700 años a lo mejor no hemos hecho conciencia de lo que estamos rezando, pero son las bases de de nosotros como cristianos. Es la base que nosotros, los primeros padres conciliares, cuando estaba Arrio y cuando estaba esta división o comenzaba esta división en saber si algunos puntos sobre la sustancia, si eran iguales el Padre, si eran iguales el Hijo, el Espíritu, que jugaba Loreto, María, no, toda esa parte que había de confusión en nuestro credo quedó asentado. Entonces quedó todo bien estipulado que todavía después de 1700 años lo seguimos viviendo, lo seguimos profesando. Entonces siempre es bueno conocer un poquito lo que nosotros tenemos en nuestros orígenes. Es cierto, a lo mejor habrá cosas que no entendamos muy bien, pero sí podemos nosotros desglosarlo y empezar a platicar lo que significa cada uno. A menos ahorita lo dividimos en 20 puntos, que son los puntos más o menos poquito, viendo cada uno de ellos. Digo, se puede profundizar mucho más, pero vamos, es algo que nosotros tocamos a lo mejor muy superficial para poder entender lo que estamos celebrando. Es cierto, hoy celebramos también Corpus Christi, que es la festividad, recuerden que el programa estamos en vivo, pero también tenemos que tener en cuenta que el credo que nosotros estamos profesando domingo a domingo, especialmente la misa, tiene un significado que son las bases como cristianos, que son las bases de nuestro catolicismo. Y si no lo comprendemos y si no llegamos nosotros a agarrarle el cariño y a tener esa espiritualidad en saber lo que estamos hablando, vamos a perdernos. Así como de repente hay muchas partes en la misa que nomás las repetimos por hacerlo. No, debemos de tener la conciencia de desglosar, de degustar cada palabra que nosotros podemos expresar en la misa. En este caso, pues uno de ellos es el credo. El credo que está unido, está, ahora sí que aparte de unido, que está arraigado en nuestra iglesia, no como una oración cualquiera, no, sino como una base, ¿sí? De nuestros primeros padres conciliares, en donde se dan respuestas a muchas dudas, a muchos temas que a lo mejor no estaban todos de acuerdo, pero se marca el comienzo de nuestra iglesia católica. Entonces, tengamos nosotros ese deber y el tener no solamente enseñar en catecismo el credo por enseñarlo, sino saber lo que significa, saber y desgustar qué son, y nos vamos a nuestros orígenes, en donde nosotros podemos siempre tenerlo, y cada vez que lo recemos o lo profesemos,
tenemos de tener la conciencia de lo que estamos diciendo, de que ahí está, en este credo encerrado, mucha, ¿sí?, de nuestra creencia, de nuestra Iglesia Católica. Vamos a rezarlo completo por última vez y vamos a despedir el programa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Entonces, con esto, esperemos que se hayan aclarado dudas. Si hay alguna duda por ahí, háganla saber. Es cierto, es un poquito, los conceptos, esperemos que hayan sido claro en cada uno de ellos, y solamente es ver un poquito de lo que profesamos nosotros día con día en la misa, ¿sí?, en lo que nosotros nos enseñan, y no solamente repetirlo por repetirlo, sino repetirlo con una conciencia que nosotros como cristianos, como católicos, debemos de tener. Gracias por estar sintonizándonos, gracias por estar aquí. Les recordamos que hoy es jueves de Corpus, y en parroquia va a ser la misa a las 7 de la noche, y a partir de las 8, terminando misa, sigue la procesión. Entonces por ahí va a abarcar algunas calles del sector parroquial, entonces por ahí ya hay algunos altares, ya está definido por ahí el croquis, entonces los esperamos que nos acompañen después de la misa. Y los que no puedan acompañarnos después de la misa y que estén en sus casas, bueno, pues nos puedan acompañar, saliendo y rezando un poquito con nosotros cuando pase por ahí el Santísimo. Entonces los esperamos. También el siguiente aviso es que mañana viernes está el Rosario del Sagrado Corazón. Entonces a todos los varones especialmente, está hecho para puros varones. No que la señora no venga, puede acompañarnos la señora si gustan, pero la señora va a estar en otro lugarcito. Entonces el templo parroquial, ahí vamos a estar, somos puros varones los que vamos a estar a partir de las 8 de la noche, y tenemos el Rosario de el Sagrado Corazón. Entonces los esperamos en estos dos avisos. Gracias por estar siguiéndonos, gracias por estar sintonizándonos. Para que nos sigan por el Facebook, Crisol Digital, en la página de la parroquia. El correo es parroquianace2022@gmail.com. También los teléfonos de la oficina, 81 11 58 22 55 y 56. Y recordemos, todos somos familia, todos somos comunidad, todos somos Nace. Gracias, buena tarde. En la pantalla brilla una luz divina, familia Nace, espíritu que camina en cada hogar. Juntos en la fe encontramos la razón. Unidos en la fe alimentamos el alma. Con esperanza y amor la vida se transforma. En cada capítulo un mensaje de amor. Familia Nace, viviendo con fervor. Unidos en la fe, una verdad que nos guía, donde la esperanza florece cada día. En familia Nace, el amor siempre prevalecerá.